Gracias por acompañarnos esta mañana en la Hora Católica Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. Hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Everardo López Padilla, distinguido médico y historiador del Archivo de la Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos. Estará compartiendo fascinantes detalles sobre la próxima visita de la venerada imagen de la Virgen Peregrina. La entrevista fue tan extensa e interesante que la dividimos en dos partes. Esperamos que disfruten de este segmento especial. Gracias, doctor Everardo, por estar aquí con nosotros hoy día. Gracias por acompañarnos. Doctor, háblenos un poco sobre esta devoción de la Virgen de San Juan de los Lagos, que ya tiene 400 años y atrae a millones de personas, a peregrinos cada año. ¿A qué se debe esa conexión tan profunda con sus devotos? Bueno, para explicar esta parte es importante remontarnos a este año importante del 1623, en que ocurre este primer milagro público de la Virgen de San Juan, en que esta niña cirquera es devuelta a la vida después de haber sido clavada con dagas en su pecho. Imagínense nada más una niña pequeñita que haciendo un acto circense es muerta por un puño de dagas en su pecho, una muerte literalmente instantánea. Y que una indígena, Ana Lucía, con aquella confianza y aquella fe, va con la familia de cirqueros, que estaban ciertamente entristecidos, y les diga con toda confianza, pídanle a la Sigualpili que ella se las devolverá. Sigualpili en español quiere decir la gran señora, es una frase, una palabra en náhuatl. Y se expresa así Ana Lucía, una mujer ya grande de edad aparte, 80 años aproximadamente para esa época. Y la familia se encomienda a esta imagen pequeñita, de pasta de caña de maíz, de tan solo 33 centímetros de altura y 321 gramos de peso, muy ligeras. La colocan en el pecho de la niña cirquera y lo que tenemos que hacer todo el mundo, orar. A las 12 del día, dicen los testimonios, los testigos, la familia comienza a orar a esta pequeña imagen de la Virgen María sobre el pecho de la niña cirquera y aproximadamente a las 3 de la tarde, la niña comienza a moverse dentro de la mortaja. Una mortaja es esto que envuelve los cuerpos, los cadáveres. La niña comienza a moverse, la desenvuelven rápidamente y la encuentran, dicen los documentos, totalmente buena y sana. Únicamente cicatrices de estas heridas. Aquí quiero recalcar una cosa muy importante. ¿A qué horas comienzan a rezar? A las 12 del día. Y esto es una cuestión muy personal, ¿eh? 12 del día. A esta hora, ¿qué hacemos los católicos? Rezamos a la Virgen María. ¿Y qué ocurrió a las 3 de la tarde aproximadamente? La muerte de Jesucristo. Entonces, ¿cómo, en mi opinión muy personal, estos testimonios nos llevan a esto? A Jesús por María. Siempre nos va a llevar a la Virgen María. Ahora, la pregunta, ¿por qué la conexión con la Virgen de San Juan? Esta familia de cirqueros que venían de San Luis Potosí se dedicaban a andar de pueblo en pueblo. Era una familia de cirqueros, tenían que vivir de esto, vivían de esto. Españoles además. Ellos mismos se encargaron de regar la voz, porque ¿quién esconde estas buenas noticias? Son cosas que no se pueden esconder. ¿Y qué hacen ellos? Ir a los diferentes pueblos de México, lo que hoy es México, Guadalajara, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Ciudad de México, y comienzan a esparcir la voz y les enseñan, miren, esta es la niña que la Virgen le devolvió la vida. Y esto hace que centenares y millares después de peregrinos comiencen a ir a buscar este pequeño pueblo de indígenas, únicamente de indígenas, ya muy al principio de esta devoción, 1624 aproximadamente. Esto hace que todo el reino empiece a abocarse y a sentir propia esta pequeña imagen de la Virgen María. Háblenos un poco sobre la historia de esta devoción, del primer milagro hasta el presente. Usted, antes de empezar la grabación, nos estaba hablando de todos los milagros que se le han dedicado a la Virgen. Ciertamente, los obispos de Guadalajara, que era donde caía el pueblo de San Juan como parte de su diócesis, se preocuparon durante muchos años por recabar estos testimonios por escrito. Gracias a Dios tenemos los documentos levantados de testimonios, o sea, de milagros, desde 1666 a la fecha. Y esto lo que ha demostrado es lo que dijo un obispo de Guadalajara. La Virgen de San Juan es la robacorazones. ¿Por qué robacorazones? Porque tan solo el mirarla, el sentirse, el estar delante de ella, te hace sentir una paz inmensa, lo digo por mi propia experiencia, y esto lo constatan
los más de 15 millones de peregrinos anuales que van hoy a visitar a la Virgen de San Juan. ¿Y saben quién es el peregrino más importante que la Virgen ha tenido, en mi opinión? El Papa Juan Pablo II. 8 de mayo de 1990, el Papa visita este segundo santuario más importante de México. Decide ir a arrodillarse ante la Sigualpili, a quedarse delante de ella. Y no nada más eso, a llevar allí la misa de los jóvenes. La misa de la juventud se lleva a cabo en San Juan en presencia de esta imagen. Y estos milagros que el Papa ha sido testigo y que los papas a lo largo de la historia de San Juan han sido notificados, se les han enviado documentos a lo largo de estos casi ya 400 años, son los que han dicho que no quede en la memoria del olvido. ¿Qué quiere decir esto? Que se escriban, que se deje constancia. Y es por eso que podemos leer gran cantidad de historias que además nos cuentan la historia de México, sí, ¿no? Porque narran también cómo es el día a día. Y algo más también muy importante, los exvotos, porque no todos saben escribir, no todos saben dejar por escrito, pero sí saben dibujar. Y nuestro santuario en San Juan es uno de los santuarios con mayor riqueza en exvotos. Estas laminitas, donde la gente pinta el milagro que la Virgen les ha hecho y agradecen ahí por el milagro que la Virgen les concedió por su intercesión. Y hoy en día en la catedral empezamos a hacer hace ya 8 años una colección de milagros que científicamente no es posible explicarlos. Casos médicos, la mayoría de ellos de cáncer y muchos de ellos en niños pequeñitos incluso. Y los tenemos en el Archivo Histórico de la Catedral como parte de la historia de la Virgen. Doctor, háblenos un poco sobre esos milagros que han sido documentados. ¿Qué es el proceso? Para empezar, no son casos que busquemos intencionadamente. Eso sí quiero decirlo bien claro. Son casos que nos llegan literalmente a nuestras manos. O sea, no voy yo a buscar ni el padre Jaime Gutiérrez, que es el encargado de archivo. Nos llegan a nosotros, para empezar. Después de que nos llegan estos casos, comenzamos a leerlos, porque vamos dejando una constancia también en un libro aparte para dejarlo para la historia también. Pero hay estos casos médicos sobre todo que llaman nuestra atención porque de pronto te hablan los mismos médicos que trataron a estas personas de que no tienen manera de explicar cómo la señora o la niña o quien sea se curó del cáncer de un día para otro. Hay un caso que quiero platicarles muy brevemente. Ocurrió hace algunos años, año 2015 de hecho, una señora con cáncer de mama, estado terminal, con metástasis, o sea, sí, ya estaba el cáncer invadiendo pulmón, hígado, todo su cuerpo entero. La señora desahuciada. El oncólogo le dice, no hay nada más que hacer, vámonos a cuidados paliativos, es decir, pues para un bien morir, ¿no? Cuidar el dolor, estar en relajación, etc. La señora busca al señor obispo y le dice, Monseñor, permítame como un último regalo de vida poder estar presente con la Virgen de San Juan cuando es cambiada de manto y vestido. La Virgen de San Juan es cambiada de manto y vestido 4 veces al año. Y el señor obispo le dijo, pues bueno, adelante, vamos, tal día va a ser el cambio. La señora llegó a la catedral tiene un camarín, se llama camarín a este camerino, una capilla trasera al altar principal, donde la Virgen es cambiada, como en un camerino. Ahí la Virgen fue colocada, la señora estaba allí arrodillada y empieza a llorar, ¿no? Yo fui testigo de esa ocasión, por eso lo digo de primera mano. Y la vi llorar. Y entonces le quitan el manto a la Virgen, van con la señora y se lo ponen en el pecho. La señora lloró todavía más. Acaban el cambio de la Virgen y luego toman la imagen, dan con ella la bendición y después van y se la ponen en el pecho a la señora. Imagínense ese momento. Imagínense ese momento para ella. Cuando acaba este cambio, la señora me dice, doctor, si hoy me muriera, me iría contenta porque tuve la oportunidad de tocar el cielo en la tierra por un momento. Eso fue en julio, un 31 de julio. El 16 de agosto, o sea, 15 días después, la señora fue a su control para que la mandaran a cuidados paliativos y le dicen, hay que hacerle estudios, imágenes para que la puedan atender, otra tomografía, más estudios. Va la señora y mandan el reporte de tomografía y no encuentran nada. Entonces el médico dice, no, se equivocaron, seguro alguien más se llama igual que la señora, fue equivocado el paciente. Háganle otro estudio. Van nuevamente y negativo. El mismo médico tratante va con ella, lo ve en tiempo real. Imagínense ver
cortes de tomografía en tiempo real y no ver nada, nada malo pues. Si tú la estás viendo desde hace años y tú le viste los tumores, le viste las metástasis y ahora no ves nada. Y entonces, este médico, que aquí viene el milagro de verdad, y lo digo por lo siguiente, el médico era ateo, un médico que no creía en Dios, un médico que su familia, pues, bueno, mujer e hijas no casados por la iglesia, hijas no bautizadas, etcétera, etcétera. Y entonces el médico empezó a preguntar, ¿y quién es esa virgen que le hizo este milagro? Porque la señora, la paciente, le dijo al médico, la Virgen de San Juan me hizo este milagro. Ella fue la que le empezó a decir al doctor, perdón. Y el doctor empezó a preguntar, ¿y quién es esta Virgen de San Juan? ¿Y quién es esta Virgen? Y él empieza a ir al santuario primero como turista, a ver lo hermoso del santuario, porque es bellísimo, la verdad, es una obra de arte. Y poco a poco empezó a ir y a envolverse cada vez más. Y para no ser tan larga la historia, el milagro más grande fue su conversión. Se casó a la iglesia, bautizó a sus hijas y hoy es un devoto de la Virgen de San Juan que a sus pacientes también les recomienda encomiéndese a la Sigualpili. Así como hace 400 años, encomiéndate a la Sigualpili. Qué bonita historia. Doctor, ¿cuándo le nació la idea para ser historiador de la Virgen? Más o menos, y eso gracias a mi mamá y mi papá, obviamente, a los 8 años de edad. Yo me maravillé de la hermosura del santuario. Es un santuario bellísimo. Hay obras de arte de Rubens. Ahí hay obras de arte de todos los artistas de muchas partes del mundo. Y a mí me encantaba ya el arte en ese tiempo. Y empezar a ir a ver la obra de arte. Y después de eso, en mi conciencia empecé a ver a estos millones de peregrinos llegar al santuario y darme cuenta que caminaban kilómetros y kilómetros y kilómetros y más de 30 días incluso en llegar a ver a esta pequeñita imagen y arrodillarse y estar con sus lágrimas por las mejillas, hincados, aunque fueran unos cuantos minutos nada más delante de ella, y era lo que les bastaba nada más para irse felices. Y también yo, ¿y quién es esta imagen? Y empezar pues a investigar y a conocer, y gracias a Dios involucrarme cada vez más en la historia de la catedral, de la Virgen como tal, y pues ya después con mi carrera y demás, pues seguir más de la mano, conocer a un gran sacerdote, el padre Jaime Gutiérrez, que es canónigo de la catedral, también amante de la historia, con quien comparto todo esto, la historia de la Virgen, y que hemos trabajado ya cada vez más arduamente en dar a conocer estas maravillosas historias, no por aburrir con datos, no por enfadar con historias, detalles técnicos, sino en mi propia experiencia, cómo no compartir lo que yo he visto y de lo que yo soy testigo. Sí, usted puede dar testimonio personal. También ha escrito algunos libros, ¿verdad? Sí. ¿Nos puede hablar de eso, de esas obras y quizás donde nuestro público los pueden encontrar? Hace igual, en el año 2015, cuando sucede este milagro a esta señora del cáncer de mama, nace la idea de vamos a digitalizar el archivo de catedral. El archivo de catedral tenemos 15.700 documentos que se han recolectado a lo largo de estos 400 años. Y como amante de la historia, la idea era, bueno, vamos a compartirlo con las demás personas. ¿Y cómo? Vamos primero a protegerlos, hay que digitalizarlos. Comenzamos yo en mis tiempos libres, yo estudiaba mi especialidad, entonces mis fines libres, que eran cada 3 semanas, me iba a mi casa, me iba al archivo de catedral todo el día a escanear. Un escáner de casa, esos escáneres chiquitos, y ahí escanear y escanear todo el día para convertirlos en PDF, ¿no? Y al mismo tiempo iba leyendo. Aprendí a paleografiar, que es traducir del español antiguo al español moderno, o sea, entender la letra antigua, y empecé. Y entonces ahí salían cantidades enormes de información y riqueza, no nada más para San Juan, para el país entero. Y ahí entra la conexión de la Virgen San Juan con México y con el mundo, porque no está desconectada de los hechos históricos a nivel mundial incluso. Todo tiene que ver hacia afuera y hacia adentro. Y entonces de ahí nace el empezar a escribir estos libros. Hoy tenemos 15 libros, gracias a Dios, ya publicados, de cada aspecto de la historia de la Virgen de San Juan, desde su propia imagen como tal, quién la hizo, por qué la hizo, qué representa la Virgen de San Juan. Decía algo muy rápido en su imagen que quisiera compartir. Vemos todo mundo que la imagen de la Virgen de San Juan está así, con sus manos en el pecho, al centro. Y todos podemos pensar fácilmente que eso quiere decir que está orando por nosotros, ¿no? Que está rezando por nosotros. Sin embargo, en la idiosincrasia indígena, el tener las manos juntas al pecho significa te traigo un gran regalo. De ahí la misma simbología en la Virgen de Guadalupe y en otras imágenes de la época, estas manos juntas en el pecho, eso significa, porque son imágenes para evangelizar. Se hicieron
Esas imágenes en Michoacán, en Pátzcuaro, junto al lago de Pátzcuaro, gracias al señor obispo don Vasco de Quiroga, que manda hacer esas imágenes y combinas ahí dos artes, el arte tarasco de los indígenas de Michoacán y el arte de los españoles, porque don Vasco de Quiroga trae a un español, Matías de la Cerda, a que sea él que combine su arte como artista plástico con el arte de la pasta de caña de maíz de los tarascos, y se combina, ahí viene este mestizaje, y ahí se empieza a evangelizar con las imágenes. La gente, los indígenas no sabían leer ni escribir, ellos se entendían por la vista y sabían leer imágenes. Y esto es lo que significa, y por eso quisimos escribir estos libros y seguimos tratando de seguir escribiendo. Todo lo que se recauda de estos libros ciertamente son para beneficio de la salud sacerdotal, ahí en San Juan. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la Catedral Basílica de San Juan. Ahí en el Museo de la Catedral, ahí se encuentran estos libros. Ok, muy bien. Podemos hablar de los diferentes aspectos físicos de la imagen, pero háblanos un poco sobre los vestiditos. El vestido de la imagen son vestidos españoles, ciertamente, son de estas características españolas, pero tienen su simbología. Todo en ella tiene un porqué y un para qué. El vestido en forma triangular representa el monte Tabor. Recordemos que en la tradición judía, entre más cercano, o sea, entre más alto, más cercano a Dios, ¿no? Sí. La oración siempre era subir al monte para estar más cerquita de Dios. Eso representan estos mantos, sobre todo en la Virgen María, en forma triangular. Por eso son en esta forma, ¿no? Debajo de su manto, la Virgen tiene fonditos, pequeños vestiditos de tela más delgados, que en la Virgen de San Juan son 15, que tiene debajo, que le da volumen a la imagen, o sea, al vestido le da más volumen. En el caso de la Virgen de San Juan, los artistas que han trabajado para ella, que son artistas de México, de España, Filipinas y otras partes del mundo, siempre se busca ponerle símbolos marianos. Y en el caso más particular de ella, como se cambia al año 4 veces, se procura que sea de acuerdo también a la época del año, si es por la Semana Santa, la Cuaresma, si es por el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, si es por agosto, la Asunción, etcétera, etcétera, ¿no? Y se van ahí plasmando. Otro detalle que ocurre, que hay debajo de la Virgen de su manto, de su vestido, es este rosario de flores que se encuentra colocado dentro, entre el manto y los fonditos, se le pone un rosario de flores de tela. Se empezó a poner este rosario de flores cuando, por desgracia, se aprobó el aborto en México. Entonces se decidió colocar estas florecitas en señal de orar por la vida del no nacido. Y se le colocó. Y son las florecitas que la gente recibe, sobre todo la gente con alguna enfermedad, se les obsequia allí en la catedral para que los tengan como una reliquia, porque estuvo en contacto con la Virgen de San Juan. Eso es todo por esta edición de la Hora Católica Misa y Más. Soy Alejandro Castillo. No se olviden de sintonizar la próxima semana mientras continuamos nuestra conversación con el doctor Everardo López Padilla. También visitaremos al padre Gary Graff, párroco de Nuestra Señora de las Alturas, para continuar a profundizar en el significado de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Espero que disfruten el resto de su día y que Dios los bendiga.